¿Estamos al aire ya, Juan Carlos? Eso quiero revisar. Ahí me parece que sí. Vamos, por fin puedo hablar. Hola Miguel, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Estamos listos entonces, Juan Carlos? Sí, estamos listos. Ya, perfecto. Entonces, comenzar saludando, ¿cierto? Saludando a las personas que nos puedan escuchar ahora o las que puedan escuchar en el futuro, ¿cierto? Porque estas actividades quedan grabadas en la página de Facebook del programa, ¿cierto, Juan Carlos? Así es. Ahí no veo el PowerPoint. ¿Dejaste de compartir el PowerPoint? Sí, lo dejé de compartir. Yo creo que mejor ábrelo para que podamos ver, ¿cierto?, la parte del inicio y podamos presentarnos. Ya. Chica, esta cuestión. Listo. Ya, muy bien. Entonces, aquí en mi computador son las 6 en punto y vamos a dar inicio al webinar de la ingeniería mecánica, ¿cierto? Vamos a hablar también de ingeniería civil mecánica, ingeniería de ejecución mecánica y vamos a ver si es que podemos tocar quizá un poquito de ingeniería mecatrónica de una manera breve y superficial. Como ya deben saber las personas que nos estén escuchando, desde el PASE de la Universidad de Tarapacá estamos levantando estas actividades de webinar donde realizamos entrevistas, ¿cierto?, con estudiantes o personas que están en las carreras que son las más solicitadas de la universidad por nuestros alumnos de enseñanza media, con los que trabaja el programa. ¿Puedes avanzar, Juan Carlos, para poder presentarnos las personas que estamos aquí? Quien les habla, yo, César Monsalves Ojeda. Yo soy de profesión ingeniero mecánico también de la Universidad de Tarapacá. Está Juan Carlos Quelopana, en la parte de logística. Está también Miguel Apaza, nuestro compañero de matemáticas, que no lo anotamos acá porque pensamos que quizá no iba a asistir, pero estamos muy agradecidos de que haya podido estar, ¿cierto? La idea era que estuviéramos los tres del área de matemáticas del PASE en esta actividad. Y presentar a nuestra expositora, que si es que nos puede saludar, Loreto Jorquera. Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti, Loreto. Loreto es estudiante de sexto año de la carrera de Ingeniería Civil de Mecánica. Me contaba, Loreto, que ya estás en tu proyecto de tesis de finalización de la carrera. Así es, en lo último, lo último. En lo último, lo último. Felicidades también por eso, Loreto. Esperamos todos que eso resulte muy bien. Y bueno, Loreto trabaja como tutora par dentro de la Universidad de Tarapacá, apoyando a otros estudiantes del área. El formato del webinar va a ser primero una presentación que voy a realizar yo, ¿cierto?, respecto de algunos aspectos generales de la Universidad de Tarapacá y las cosas que se ofrecen, ¿cierto?, para que los alumnos puedan ingresar. Y después, al final, vamos a realizar una ronda de preguntas donde las personas que nos estén escuchando en este momento pueden ir desde ya dejando sus comentarios y preguntas en los comentarios del video. Y al final, esas preguntas serán respondidas después de que hayamos terminado la entrevista. Durante la primera parte, respecto de las temáticas generales de la UTA, vamos a hablar de lo que son los ingresos especiales, lo que son los beneficios estudiantiles y algunas academias que ofrece la institución para las personas, para los estudiantes que forman parte de ella. Vamos primero entonces con un poco de lo que son los ingresos especiales. Ahí tenemos ya en la pantalla, en el PowerPoint, algunos de los ingresos especiales que se realizaron durante el último ingreso del año anterior.
para los estudiantes que ingresaron durante el principio del año 2020, que este fue su primer año, que tuvieron mucha suerte, les tocó justo la pandemia. Ahí tenemos algunos de los ingresos que son ingresos especiales, es decir, que son además del ingreso regular, que es dando cierto la prueba, obteniendo un puntaje, postulando. Además de eso, existe una variedad de ingresos. Por ejemplo, el ingreso ranking, que tiene que ver con el puntaje ranking, que básicamente es un factor de selección que considera el rendimiento académico del estudiante en relación al contexto educativo. Tiene que ver con un puntaje que obtienen los alumnos en la enseñanza media. El ingreso por zona extrema, que durante el ingreso 2020 fue la primera vez que se experimentó, fue un plan piloto que no tiene que ver con exigencia de rendir PSU o ahora la prueba de transición, sino que tiene que ver con que darle una posibilidad de ingreso especial a los alumnos que son de las zonas extremas del país, como nosotros Arica, que somos extremo norte, y también hay una situación similar para las universidades que son del extremo sur. Aprovechar de decir que los alumnos que son beneficiarios PASE, los que trabajan con nosotros, al ingresar a la universidad, ¿cierto?, pueden postular no solamente a la UTA, sino a cualquiera de las universidades estatales que forman parte del programa. Ahí después viene justamente el ingreso cupo PASE, que es el que damos nosotros como programa, que es para los alumnos, ¿cierto?, que son participativos y destacados en las actividades que nosotros como programa levantamos. Es importante denotar que el cupo PASE que nosotros ofrecemos para que los estudiantes puedan ingresar a la universidad está por fuera del cupo regular, o sea, son cupos protegidos, son cupos extra. También está, por ejemplo, la beca de excelencia académica, que más adelante vamos a hablar un poco de ello, el ingreso especial artístico y el ingreso especial deportista, que son para estudiantes que quieran ingresar a la institución y que sean destacados en esas áreas. Por lo general a estas personas se les pide algún documento que acredite su participación en las actividades deportivas o artísticas. Y también está el propedéutico en pedagogía, que es un programa de la UTA que busca fortalecer las competencias académicas de estudiantes con potencial talento pedagógico de los establecimientos educacionales de la región de Arica y Parinacota, y acompañarlos en el desarrollo de las habilidades que les permitan ingresar a una de las carreras de pedagogía de la UTA. Entonces, no solamente se trata de dar la prueba de transición y de obtener un puntaje para postular, sino que estos ingresos especiales que se aplicaron durante el último ingreso, 2020, existe la posibilidad de que muchos de ellos se vuelvan a repetir este año. Dadas las circunstancias, es importante para las universidades abrir varias posibilidades para que los estudiantes puedan ingresar. Para conocer más de esto, cualquiera que esté interesado puede entrar al portal de la UTA, www.uta.cl, y en la pestaña de admisión pueden ingresar a la opción de escribirle, ¿cierto?, a la institución. Y ahí pueden ingresar sus dudas o obtener más información al respecto de estos beneficios en el portal de la UTA. Ahora vamos a hablar un poco de los beneficios externos, que no tienen que ver con la universidad, sino con agentes exteriores. Están las becas JUNAEP, ¿cierto? Y está el FUAS, el formulario de acreditación de socioeconómico, que es súper importante aprovechar de destacar para los alumnos que nos están escuchando, que el FUAS es la única forma, ¿cierto?, de obtener la mayoría de las becas que ofrece el Estado. Ahí sale, por ejemplo, la gratuidad, y también dentro de las becas que se pueden obtener a través del FUAS, está la beca Bicentenario, la Nuevo Milenio, la Juan Gómez Milla, de puntaje PSU, ¿cierto?, que ahora debería ser puntaje de prueba de transición, la beca de excelencia académica, que ya habíamos hablado de ella, que es para las personas que tienen un rendimiento destacado en el liceo. También hay una beca especial para los hijos de profesionales de la educación, la beca de articulación, que es una nueva, y la beca de excelencia académica. Son muchas becas a las que se puede acceder con el FUAS, así que es súper importante para los chiquillos que nos estén escuchando de que puedan llenar el formulario cuando se abran los portales, que lo puedan hacer con tiempo, que lo puedan hacer en conjunto con su jefe de hogar, para que puedan optar
a todos los beneficios que ofrece el FUAS, las becas, la gratuidad y también, ¿cierto? Si es que no se tiene buena suerte con lo primero, se puede acceder a un crédito para poder estudiar. Esos serían entonces los beneficios externos. Continuemos con la siguiente diapositiva. Ahí tenemos algunos de los beneficios internos que ofrece la Universidad de Tarapacá, como el hogar universitario, la beca alimenticia, la beca de fotocopias, que es súper buena. En realidad ustedes quizá que están en el liceo no se imaginan lo que puede llegar a servir la beca fotocopias, pero muchas veces uno necesita quizá tener una copia de un libro para poder realizar un estudio, ¿cierto? Para prepararse para una evaluación. Y aprovechar, ¿cierto?, de comentarte que también está el apoyo de los tutores académicos que van ayudando a los alumnos nuevos, los tutores pares, y también súper importante destacar que la universidad cuenta con un servicio médico y un servicio dental, también hay un servicio de apoyo psicológico que me parece que no está acá, pero son todos beneficios a los que ustedes pueden acceder si es que ya son parte de la universidad, si es que ingresan como alumno regular. También, ahí continuemos, justamente iba a hablar de eso, también está el gimnasio polideportivo, que es cierta propiedad de la universidad y donde los alumnos pueden ir de forma gratuita si es que se anotan, ¿cierto?, para poder asistir. También está el sistema de bibliotecas, uno muy grande, ¿cierto? La biblioteca es muy grande y tiene una gran cantidad de libros de muchos temas. También, ¿cierto?, el jardín infantil, que también es una buena opción para las personas que ya tengan hijos. Ahí, ¿cierto?, se les puede propiciar un apoyo de cuidado de sus pequeños. Así hemos revisado ya sí algunos de los beneficios internos, de los beneficios externos y también, ¿cierto?, de las becas que se pueden acceder. Para informarse más, ¿cierto?, con la asistente social de las carreras, en la universidad tenemos muchas asistentes sociales que están divididas por carrera, y para las personas que vayan ingresando, para los alumnos nuevos del año 2021, aprovechar de comentarles de que ustedes pueden llamar, ¿cierto?, pueden escribirle, pueden buscar a las asistentes sociales de la carrera a la que ingresen, para poder consultar respecto de la admisión, de los beneficios, de cómo mantenerlos, de cómo acceder a ellos, ¿cierto?, cuáles son los papeles que hay que entregar, y etcétera. La universidad también cuenta con una serie de academias que están abiertas a los estudiantes. Ahí vamos a ir viendo cuáles están. El Club Deportivo de la UTA, ¿cierto? O elencos artísticos que se dividen en el ballet folclórico, el conjunto folclórico de integración, el coro universitario, que nosotros tuvimos la oportunidad de escucharlo un par de veces, que es muy bueno, el equipo de teatro de la UTA y la Tuna de la UTA, que son un grupo de músicos, ¿cierto? Que la otra vez yo me acuerdo que conversaba con un compañero de mecánica, como les comentaba, yo igual estudié ingeniería mecánica, y siempre me acuerdo de un compañero que cuando entró a la Tuna después estaba súper contento, me contaba que había ido a varios lugares, ¿cierto? Que le permitió viajar y conocer mucha gente. Y por supuesto disfrutar de producir música. Entonces tenemos varias academias, ¿cierto? Además de los beneficios internos, los beneficios externos y de las becas que se pueden acceder. Me parece que quizás nos equivocamos y repetimos esta diapositiva que tiene que ver con poder ingresar al portal de la UTA, donde ustedes pueden acceder a mucha más información detallada de todos estos datos que les hemos dado. La idea de esta introducción, ¿cierto?, es poder contarles un poco de cuáles son las cosas a las que uno puede acceder cuando entra a la universidad. Por ejemplo, cuando yo entré, recuerdo que yo no tenía idea que uno podía ir a un gimnasio de manera gratuita. Me vine a enterar cuando estaba como en cuarto año. Entonces igual es importante que nosotros podamos nombrar esto, no para que las personas que estén escuchando lo aprendan de memoria, sino que sepan de que una vez adentro de la universidad uno puede averiguar y encontrar que hay varias opciones a las que uno puede ingresar.
ahí, ¿cierto? En esta diapositiva sale la página del FUAS, de los beneficios estudiantiles. Entonces, aprovechar de recordar a los estudiantes de que ya debe estar próximo la apertura del proceso. No sé si mis compañeros me pueden corregir. Yo la última vez que pregunté me dijeron que todavía no se abría la fecha del FUAS. Juan Carlos, Miguel, todavía no se abre, ¿cierto? No, aún no está habilitado para el proceso de repostulación de los chicos que entraron este año. Todavía no se sabe nada de la fecha, por eso todo esto es tentativo, pero toda la información que se le está entregando es sobre la base de con lo que se contó el año, este año, el 2020. Claro. Gracias, Juan Carlos, sí. Recordar eso entonces, que el proceso del FUAS es súper importante para poder acceder a los beneficios de gratuidad y de las becas. Continuemos. Ya, entonces, habiendo hecho una revisión así súper general, súper superficial, de lo que son las cosas a las que uno puede acceder cuando entra a la vida universitaria, vamos a pasar ya a la segunda parte, a lo que es lo más importante, a lo que nos convoca, que es realizar la entrevista a nuestra estimada invitada, que es estudiante, ¿cierto?, de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la UTA. Muchas gracias, buenas tardes. Loreto, para comenzar con la entrevista, primero consultarte qué fue lo que te motivó a estudiar la carrera de Ingeniería Mecánica, qué fue lo que te direccionó, cuáles fueron tus motivos para elegir esa carrera. Bien, lo que me motivó a mí a estudiar ingeniería mecánica es el poder entregar soluciones reales a problemas reales. No me quería conformar con ser mera espectadora de los avances científicos y tecnológicos que estaban ocurriendo, sino que también quería ayudar según sea mi capacidad y mis habilidades. Entonces, principalmente fue por eso, porque quería formar parte activa de todo de todos los avances que ocurrían en el mundo. Yo creo que eso es algo que le pasa a varias personas que quizá ingresan al mundo de la ingeniería, ¿cierto? Siendo ingeniero uno puede tener un impacto real en algunos sucesos, ¿cierto?, que tienen que ver con el área de la producción, el área productiva, del desarrollo de la ciencia. Bueno, Loreto, cuéntanos cuáles fueron los aspectos que consideraste al momento de tomar la decisión vocacional. Así como haciendo referencia quizá a cuáles fueron las otras carreras que tuviste en mente y, por ejemplo, tú me comentas que lo que te motivó, ¿cierto?, fue poder generar un cambio, un impacto real en problemas reales, ¿cierto?, que tengan que ver con ingeniería, pero yo me imagino que eso se puede extender a las otras ingenierías también, ¿cierto?, la ingeniería eléctrica, la ingeniería comercial también. Entonces, ¿cuáles fueron las opciones que tú tenías y qué fue lo que te hizo elegir entre esas opciones, específicamente la mecánica? Bien, en realidad las opciones fueron bastantes. Yo más o menos en tercero medio hago memoria y llegó un profesor a mi colegio diciendo de que tenían un test vocacional súper bueno, de que en el sector privado iba a salir bastante dinero poder hacer ese test vocacional, entonces todos teníamos que ir ese día a clases, teníamos que participar. Y yo entré primero así en el mundo de las carreras universitarias, mediante el test vocacional. Resulta que esto es igual como una anécdota que a mí me sucedió, fue de que yo realicé este test y al final pasaron como unas 3 semanas y me dieron los resultados. Decía Loreto Tamara Jorquera Ochoa, tanto, aquí está tu resultado. Me llegó una cartita y en la carta decía lo siguiente, decía, estimada, usted puede estudiar las siguientes carreras. Puede ser médico, puede ser ingeniero, puede ser artista plástica, puede ser profesora, y me nombraban otras carreras más. Entonces, en realidad, ese test vocacional a mí no me dijo nada, absolutamente nada. Solamente pude entender
que yo quería estudiar en la universidad. Para mí, yo creo mucho en los test vocacionales y sabía de que esto era bueno, pero me dejó muy dispersa, me dejó en el área de la salud, me dejó en el área de la educación y me dejó en el área de la ingeniería. Entonces, estaba muy nerviosa porque no sabía qué es lo que era lo mejor. Para mí, la respuesta, yo creí que la respuesta iba a ser, tú puedes ser tal cosa, tal profesión. O si no, puedes ser la siguiente. Entonces, no fue ese el resultado. La solución que busqué ante esa dificultad fue buscar el listado de todas las carreras de Chile y de ahí ir tachando. De ahí ir tachando, partí por lo que no me gustaba, que era por el área de la salud. Yo admiro mucho a los profesionales de la salud, chicos, para los que me están viendo y que quieren ser enfermeros, médicos, los admiro demasiado, pero a mí me iba muy mal en biología. Entonces tenía que ser sincera conmigo misma. Y, y no, yo le di muchas oportunidades a la biología en enseñanza media con distintas profesoras, en el preuniversitario, lo intenté de muchas maneras y no había caso. Entonces, en el listado gigante de todas las carreras de Chile, la Facultad de Medicina para afuera. De ahí partí por la Facultad de Educación y de Humanidades. Y igual a mí me gustaba bastante el lenguaje, me gustaba mucho historia, hasta el día de hoy tengo muchos libros de historia, eh, pero sabía que en la universidad me iba a tener que dedicar mucho tiempo a la lectura. Entonces decidí que quizás no iba a ser lo mío, no iba a ser lo mío estudiar de 8 de la mañana hasta quién sabe qué alturas de la noche, un libro, 2 libros, 3 libros. Entonces decidí que mejor esa área la iba a dejar por mi paz mental y después me fui para el área de ingeniería. Ahí descubrí que a mí realmente me gustaba esa área. Yo en la enseñanza media tenía muy buenas notas en física y en matemáticas. Entonces, pero igual quería hacer el proceso bien selectivo, porque si bien los profes igual te motivan y te dicen, mira, tú puedes ser ingeniero, tú puedes ser doctor, tú puedes ser abogado, uno también tiene que ser sincero con uno mismo y tiene que saber el discernimiento ahí va mucho. Entonces, preferí que lo hiciera por ese método del descarte. Llegué al área de la ingeniería y me encantó la ingeniería mecánica, porque para mí principalmente el cuidado del medio ambiente era esencial. Y la carrera que más se preocupaba por eso era la ingeniería mecánica. Entonces, más o menos así fue el proceso que realicé para llegar a donde estoy ahora. Fue complejo, fue loco, pero ese fue. Gracias, Loreto, qué buena. Sabes, mientras te escuchaba, yo creo que todos podremos estar un poco de acuerdo en que las personas que terminamos eligiendo carreras afines al área de ingeniería, aprovechar de comentar que mi compañero Juan Carlos, él también es ingeniero matemático, y Miguel es profesor de matemática y de física, así que como que somos todos de un área afín. Claro, pues cuando en el liceo nos va bien en física, nos va bien en matemática, uno como que empieza a entender como para dónde van sus talentos, ¿cierto? Y en ese Así es. sentido uno ahí empieza a hilar respecto de cuáles son las carreras que tienen que ver con esos talentos que uno ve que se le va destacando, ¿cierto? Dentro del liceo. Así es. Pero igual lo importante es no dejarse presionar. No dejarse presionar por los padres, porque hay gente que es buena para las matemáticas y le dicen, no, pero no estudies pedagogía, estudia ingeniería. En lo personal, mi profe que yo quiero mucho todavía de enseñanza media decía, no, estudia ingeniería, pero no se dejen presionar. Si su talento, su vocación va por el área de educación, va por otra área, ingeniería en matemáticas, sigan ese proceso y porque en realidad la carrera es de uno, no la van a estudiar los padres, no la van a estudiar los amigos. Entonces, eso. Claro, bueno, igual importante tomar la decisión uno mismo, para las personas, para los alumnos que nos estén escuchando de tercero o de cuarto medio, súper importante, chiquillos, que no dejen que la decisión la terminen tomando los papás o los profesores, ¿cierto? Que de repente
lo presionan a uno con las expectativas y quizás no se dan cuenta, porque claro, ellos quieren lo mejor para los alumnos, ¿cierto? O sus hijos, pero de repente la presión, ¿cierto? Puede ser un daño. Las personas pueden terminar escogiendo una carrera que no sea de su agrado, saliéndose al tercer año, las deudas son pesadas, ¿cierto? Entonces, no dejen que otros tomen la decisión por ustedes. Sigamos entonces, Loreto. Me gustaría igual comentar que Juan Carlos, Miguel, si es que tienen alguna acotación de repente, también tratemos de hacer esto más fluido, ¿cierto? Si quieren comentar algo, lo vamos Sí, conversando entre los cuatro. de hecho tengo una pregunta. A ver, Miguel. Varias, la verdad. La primera es Dale con la más importante, pues. Dale hay con la más muchos mitos. importante y seguimos. Ya, bueno. Primero que nada, en la enseñanza media se forman muchos mitos, por ejemplo, de que una vez llegando a la universidad, los profesores no van a tener piedad con las evaluaciones, no te van a apoyar, quizá la universidad le va a dar lo mismo. En cuanto a ese tema, la universidad, ¿sientes que apoya a los estudiantes cuando ingresan, por ejemplo, en tu caso, que sería a ingeniería? ¿Le dan las herramientas para que los estudiantes puedan salir adelante con sus ramos, sacar su carrera? ¿Sientes que la universidad hace esfuerzos para que los estudiantes se titulen finalmente? Yo creo que sí la universidad ayuda bastante, el ambiente ayuda bastante, pero también es importante entender que nosotros somos, bueno, que cuando ingresé a la universidad tenía que ser una alumna responsable. Y ser una alumna responsable significaba ser responsable por mis actos. Entonces, si a mí me pasaban una bibliografía, lo mínimo que yo tengo que hacer es ir a la biblioteca y buscar, porque ahí las herramientas están. Está el material, están los libros, están los solucionarios. Nunca te va a faltar un compañero que diga, yo también quiero estudiar contigo. No. En ese caso, las redes de apoyo sí existen. Cuando uno, por lo menos cuando yo iba a preguntarle a mis profesores, porque no entendía un ejercicio, ellos me respondían, pero tenía que ser responsable. Yo no iba a ir con un ejercicio desde cero, no, tenía que decirle, profe, mire, ¿sabe qué? Yo hice esto, esto otro, y llegué más o menos al 70%, de ahí no tengo idea qué se hace, ahí ellos te consideran. Pero si uno quiere, o sea, si uno cree que va a entrar a la universidad y todo te lo van a dar en bandeja, la verdad es que no es así. El apoyo está, pero no van a hacer lo que a uno le corresponde hacer. Muchas gracias por responder. Buena pregunta, De Miguel. nada. Yo creo que esa situación igual tiene que ver con, más que la universidad, tiene que ver con las personas que están cerca de uno, ¿cierto? Con los profesores que uno frecuenta, los profesores de los ramos que uno tiene, cuál va a ser la relación que tiene ese alumno con ese profe, como bien dice Loreto, depende igual de la seriedad que demuestre el alumno. Si uno va donde un profe a la oficina y le dice, profe, sabe que no entiendo nada de esto, igual eso demuestra que quizás ni siquiera le has puesto empeño. Pero como dice Loreto, si tú vas y muestras ya que tienes un procedimiento avanzado, que se nota que estuviste leyendo, que se nota que estuviste estudiando, los profesores de verdad lo ven, lo notan y te apoyan. Yo tengo muchos recuerdos de cuando estudiaba, de profesores que de verdad ven el esfuerzo y a uno lo apoyan, le contestan, se hacen el tiempo. Entonces ahí como que hay que un poco ganarse eso, demostrando igual el interés. Así es. Loreto, vamos entonces ahora a hablar un poco de los ramos. No sé si Juan Carlos puede proyectar la parte de la malla para que nos cuentes un poco cuáles fueron los ramos que te causaron más dificultad. Como habíamos dicho hace un rato, para las personas que no escucharon, Loreto ya está en la etapa final de la carrera haciendo su proyecto de titulación. Entonces podemos quizá comentar cuáles son los ramos que ella consideró como los más difíciles y en qué semestre te los encontraste. Así como más o menos, para que hablemos un poquito de eso. Ahí tenemos ya la malla. Perfecto. César, Miguel y Juan, esta es una pregunta que de verdad me complica porque siento que cada alumno va a tener una respuesta distinta. Lo más probable es que yo te voy a nombrar a ti, César, 3 ramos y tú vas a tener otros totalmente distintos. Yo creo que, a ver, los que por lo menos a mí me costaron más fueron termodinámica, que ahí no sé si la podemos ubicar, el ramo se encuentra en el quinto Aquí en el semestre. quinto semestre, termodinámica 1. Quinto semestre, sí, termodinámica 1, me costó mucho. Yo
tenía un libro gigante y lo leía, pasaban horas y seguía en la página 1 así. Me hizo el profesor Ricardo Fuentes, y está viendo este live, un abrazo caluroso al profe. El otro ramo que encontré difícil estaba en el mismo semestre, que era Ciencia de los Materiales. Ahí está más abajito ese ramo. Hay que leer bastante. César, no sé si tú me puedes secundar aquí. Se lee Sí, bastante, ¿no? En ese sí, ramo. Loreto, la verdad es que termodinámica y ciencia de los materiales también fueron de los ramos que yo consideré bastante difíciles, sí, en realidad bastante difíciles. Termodinámica yo también lo di con el profesor Ricardo Fuentes, a quien aprovecho de saludar si es que llega a él esta transmisión, profesor Ricardo, que yo tengo una muy buena visión de él, no sé si, él quizá no tenía una visión tan buena de mí, yo me acuerdo, en ese tiempo no era un muy buen estudiante, pero yo tengo muy buenos recuerdos de la forma en la que él enseñaba, me acuerdo de los recursos pedagógicos que ocupaba, como el repechaje y los 5 minutos de confianza, no sé si tú viviste eso igual. Sí, a mí me encantaba. De verdad que fue algo diferente. Nunca antes, ni antes del profe Ricardo, ni después de él, hicieron como cosas así. Y fue bastante positivo porque había normas y reglas que cumplir dentro de lo maravilloso que suena. No era tan así como que hay 5 minutos de confianza, no. Había que cumplir ciertas normas. Y bueno, el otro ramo que me costó bastante a mí fue matemáticas avanzadas. Eso es lo último de las matemáticas que se ve en ingeniería civil, por lo menos. Y no, súper durazna en ese ramo, muy, muy, muy durazna. Yo, lo mismo que en termo, abrí el libro y no entendía nada. Chino, chino, pero se pasó, menos mal. Estudiando, sacándome ahí la nota justa quizás, pero se logró pasar, menos mal. Fueron los ramos que me dieron verdaderos dolores de cabeza. Pero igual conversando con mi profesor jefe, o sea, con mi jefe de carrera, eh, él me dijo de que los ramos más complicados para los alumnos en general es cálculo 1, cálculo 2, y por lo general las álgebras también son complicadas. Creo que me dijo que álgebra 2 era el ramo que más botaba alumnos para fuera de la universidad. Eso quiere decir que se echaban la carrera por ese ramo. Y en lo personal, por eso dije, a mí esos ramos no me costaron mucho y los pasé bien. Pero yo creo que para esos niños no les costó mucho quizás termodinámica, ciencia de los materiales, matemáticas avanzadas. Es variado en realidad, es variado, pero siempre está el peso en los primeros ramos matemáticos porque ahí se prueban bastantes cosas. Se prueba el hábito de estudio, se prueba ¿cómo se llama? El trabajo en equipo también, porque a uno le pasan guías por montón y muchas veces uno no lo puede hacer solo. Entonces ahí tiene que trabajar con un buen equipo, con un buen grupo. Sí, así como si pudiéramos dividir las mallas de todas las ingenierías, como que existe una primera parte que todos tenemos en común, que es la matemática, donde se dan ramos de cálculo, de álgebra, también la química básica, y después de la mitad para adelante como que ya empiezan los ramos que tienen que ver con la especialidad de la carrera. Los mecánicos tienen termodinámica, también hay ramos como electromagnetismo, ¿cierto?, que tienen que ver ya con la especialidad de la ingeniería, ciencia de los materiales, entonces son como dos mitades. Primero uno aprende la matemática que necesita, y después tiene los ramos donde uno aplica esa matemática a los fenómenos físicos que tienen que ver con el ramo en específico. Así es, todo va coordinado, va como en cadena. Entonces es importante de no tomarse eh, a la ligera los ramos matemáticos porque sí que se ocupan bastante, métodos numéricos se ocupan mucho en mecánica de fluidos, en transferencia de calor. Entonces es importante, es algo no menor. Claro, hay que dedicarse el tiempo ahí para poder entender todo, no solamente las cosas principales de la carrera. Ya continuemos. Entonces, Loreto, ahora te voy a consultar en relación a las habilidades intrapersonales e interpersonales que desarrolla un estudiante de esta carrera, de la ingeniería mecánica. ¿Qué nos puedes contar un poco respecto de esas habilidades, las que tú consideres?
Bueno, las habilidades interpersonales que uno desarrolla eh, al principio, yo diría que en el minuto uno de estar dentro de la universidad es el saber escuchar. Es importante porque uno tiene que sentarse en el aula o por último en el computador, ahora que estamos en esta modalidad nueva, y saber que el profesor, que uno se tiene que callar. A veces uno puede estar pensando cosas, a veces uno puede tener otros conceptos y uno tiene que escuchar al docente, escuchar, permitir que dicte su cátedra como corresponde. Está bien tener preguntas y todo, pero hay un momento para eso. Otra habilidad intrapersonal es el respeto y la tolerancia. Aquí en la universidad nosotros estamos todos en distintas condiciones, tenemos distintos contextos familiares, sociales, y, y no tener esos prejuicios con una persona, sino que valorarlas y verlas como lo que pueden llegar a ser, no por lo que uno ve físicamente o intelectualmente, es por lo que uno puede llegar a ser. Y también en las habilidades intrapersonales podemos decir de que tenemos a la empatía, una habilidad yo creo que es la madre de todas las habilidades intrapersonales, que implica la capacidad de entender a los demás, de ponerse en su lugar y comprender sus necesidades. Es algo que tienen muy desarrollado los jefes, los líderes, que es para lo que nosotros los ingenieros tenemos que llegar a ser. Claro, sí, cuando uno estudia ingeniería, ¿cierto? Como que uno entiende que en el ámbito laboral uno va a tener personas a su cargo, las personas que realizan las acciones, mientras que uno verifica que esas acciones sean realizadas con órdenes de trabajo y como que se sigue una estructura de cadena, podría decirse, donde uno que es ingeniero, ¿cierto? Va a tener personas que van a recibir, ¿cierto? Instrucciones, indicaciones, y cualquier eslabón que presente ahí algún problema va a afectar a todos los demás, así como el buen trabajo de cada eslabón afecta a que el proceso se realice de forma efectiva. Así es. Algo más iba a comentar respecto de esto, pero creo que me olvidé un poquito. Vamos a continuar, entonces, de ahí, si me acuerdo, lo voy a comentar. Pero Sí, sí. para aprovechar el tiempo, vamos con, estoy reordenando un poco el orden de las preguntas para que sea un poco más fluido según mi visión. Así que ahora, Loreto, te quiero preguntar cómo fue el proceso de adaptación respecto del cambio de pasar de enseñanza media a la universidad. ¿Cómo viviste tú ese cambio? ¿Y qué nos puedes contar al respecto de eso? Wow, el proceso de adaptación fue, yo creo que paulatino en mi caso, y en el caso de todos. Uno parte de cero prácticamente, y yo en lo personal no sentí un cambio tan brusco, no lo viví. Algunos de mis amigos me decían, no, Lore, para mí el primer día de la universidad fue totalmente distinto, diferente. Y como yo entré en las introducciones, entré, como habían visto en la malla, introducción al cálculo, introducción al álgebra e introducción a la ingeniería. Introducción al cálculo, introducción al álgebra eran asignaturas que eran un resumen de la enseñanza media. Y bueno, gracias a Dios yo tenía muy buena base en matemáticas, como les había dicho. Entonces, para mí fue solamente un repaso. En ese momento yo disfruté bastante de la universidad, fui a la biblioteca, estaba en las áreas verdes, conocí mucho. El primer semestre para mí fue todo lo externo a estudiar, porque como era un repaso, no se me complicó tanto. La verdadera prueba de fuego fue en cálculo 1, en las asignaturas del segundo semestre, donde ya era todo más denso. Ahí probaba lo que había aprendido en enseñanza media y también el hábito de estudio, qué tan forjado lo tenía. Entonces, como les decía, fue paulatino. El primer semestre fue más o menos regular, todo normalito. Segundo semestre ahí fue intensificándose hasta llegar más o menos al tercer y cuarto año, que fue donde tenía el pic de actividades curriculares
Yo recuerdo que en un momento tuve 6 ramos con 6 laboratorios y no tenía tiempo para nada más. Era solo eso. Entonces, de ahí, después de eso, fue un poco bajando el ritmo de estudio, porque ya los ramos empiezan a ser un poco más fáciles, bueno, entre comillas, y, y es como, tiene que ver mucho la adaptabilidad aquí del estudiante. Para los chicos que nos están viendo, no es imposible, no es imposible una ingeniería civil mecánica, no es imposible ninguna ingeniería, solamente tienen que preocuparse de estudiar, de hacer lo que corresponde en la universidad, que es estudiar, investigar, eh, eso diría que, que fue mi resumen de mi primer año. Gracias, Loreto. Agregar igual, pienso, así como para comentarlo un poquito, que tu respuesta habla muy bien de ti en cuanto a que quizá no sentiste quizá un cambio tan brusco porque en media quizá tenías una buena base en matemática, como dijiste, debido a que ya tenías hábitos de estudio. Por ejemplo, si yo recuerdo mi ingreso a la universidad y el cambio igual de la vida del liceo a la vida de universidad, es que te empiezan a tratar ya como un adulto, pero uno tiene que responder igual como un adulto, hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con los trámites, tomar esas responsabilidades como individuales, el poder interactuar con los profesores, con el jefe de carrera. De repente uno sale del liceo sin mucha experiencia o sin muchas habilidades sociales, que igual eso nos pasa harto a las personas que estudiamos ingeniería. Y claro, para algunos puede ser un cambio más brusco que para otros, pero como dice Loreto, yo la secundo en cuanto a que lo más importante es ordenarse. Ordenarse para estudiar, ¿cierto? No estar estudiando en cualquier rato, sino que a forma personal yo sugiero hacer un horario. Yo recuerdo que cuando empecé a mejorar mi rendimiento fue cuando empecé a armar horarios y a respetar los horarios. De 6 a 5, o sea, de 5 a 6 estudio, después duermo un rato, después como, uno va ordenando sus actividades y de esa forma tiene mayor control sobre ellas. Entonces, hay un tip para poder enfrentar la vida universitaria, hacerse un horario y tratar de seguirlo lo más al pie de la letra posible. Aunque no se logre, pero empezarlo ya es un gran paso. Y semana a semana uno va mejorando. Así es, muy buen consejo. La organización es súper importante. A veces uno quizás, por lo menos a mí me pasó que en quinto y sexto año yo invertía más tiempo en realizar el horario que en cumplirlo, porque tenía que ordenarme, prácticamente dedicaba un día entero en todas las actividades de la semana, pero ya tenía la idea, ya ninguna actividad se me iba a perder por ahí, no iba a faltar a ninguna reunión. Entonces va por ahí, chicos, va por ahí, organícense, para que así puedan disfrutar también su vida universitaria, ¿no? Estudiar es importante, pero también compartir con los pares de uno es importante también. Aprovechar de comentar, no sé si todavía está, pero cuando yo estaba en mecánica me acuerdo que había una salita en el fondo. Como uno entra a mecánica, al lado izquierdo, al final hay como una salita donde había un espacio como para compartir, para sentarse un ratito. No sé si todavía está eso. ¿La sala de estudio? No, la sala de estudio creo que es cuando uno entra y va derecho al fondo, cuando Sí, uno entra a la escuela de mecánica. sí, sí. Yo te digo cuando uno entra y dobla a la izquierda, donde están los casilleros de la izquierda, al fondo, hay como una salita donde yo me acuerdo que iba, de repente me compraba una empanada, así, ahí vendían como cositas, no podía sentarse a compartir con los compañeros, que como dice Loreto es una Sí, cuestión súper importante igual. sí, sí existe. Bueno, ya no, porque estamos Ah, bueno, encerrados en casa. ahora no, pero me refiero a cuando todavía estabas presencial en la universidad. Sí, estaba y ahí también fotocopiábamos, estudiábamos. Hay unos computadores del año 1, pero no importa, igual los ocupábamos y hacíamos las actividades. Yo me acuerdo que lo aproveché bastante para inglés, porque inglés era un ramo, inglés comunicacional me refiero, era un ramo que lo tenía como en la noche y todos mis ramos estaban en la mañana y en la tarde inglés estaba en la noche. Entonces ahí hacíamos tiempo y pasábamos este periodo de como confraternización. Sí, entrete, yo igual me acuerdo de situaciones así.
Me gustaría aprovechar de comentar un poquito de lo que dijiste sobre el tema de los laboratorios, de que como comentábamos es súper importante ordenarse, porque cuando uno ya ha avanzado en la carrera un par de años, se topa con situaciones como la que decía Loreto, que tiene 6 ramos y que todos los ramos tienen laboratorio. ¿A qué se refiere eso? Que uno no solamente asiste a lo que se dice la cátedra, ¿cierto? Que es donde uno recibe la información teórica, sino que en esos laboratorios uno tiene que, es como una formación paralela a la cátedra. Y muchas veces llevan notas individuales. Uno tiene notas de pruebas y también tiene notas de laboratorio. Entonces, de repente tú puedes ir muy bien en el ramo, pero en el laboratorio no te va tan bien y eso te puede tirar para abajo. Entonces, hay que tener mucho ojo cuando uno llega a ese nivel, ¿cierto? La universidad es como progresiva. Cuando más tiempo llevas ahí, de repente se va poniendo más complicado. Y ahí es súper importante lo que nosotros mencionábamos de ser un estudiante ordenado. Así es. A mí me gustaría acotar algo. Algo que siempre se ve que es muy recurrente dentro de los chicos que en algún momento están dando un ramo y ese ramo es difícil. Bueno, para ellos es difícil. Pensémoslo del hecho de no se trae una buena base de educación media, no hay buenos hábitos de estudio, y todo eso es un golpe que yo creo que yo creo que la mayoría puede pasar por eso, ¿ya? Pero un error que comete todas esas personas que en algún momento les costó el hecho de lograr entender la materia, lograr hacer un ejercicio, es que cuando lamentablemente uno se echa un ramo, o sea, reprueba un ramo, tiende a subestimar el ramo que no pudo pasar. O sea, ¿a qué voy con esto? Si uno tiene un problema con un ramo, lo peor que puede hacer es confiarse y manejar el ramo como que si ya lo hubieran pasado, siendo que tuvieron que, o sea, lo reprobaron. Entonces, un consejo yo creo que igual es súper importante es cuando uno tenga ese problema, que si es que llegase alguien a tenerlo, de reprobar un ramo, estar consciente de que el ramo lo reprobó porque no fue suficiente lo que aprendió. Entonces, ¿cómo puede mitigar eso? Estudiando más. ¿Ya? De hecho, es algo recurrente en las personas que tienen ese problema de reprobar un ramo, que después solamente se les ve para las pruebas. ¿Ya? Puede ser que también sea un motivo de choque de horario, pero a veces no es por eso, es porque sienten que ya, como que ya conocen el ramo, pero aún así lamentablemente lo reprobaron. Así que un consejo es que vayan a todos los ramos y que se sigan esforzando, ¿no? Lo que dice Juan Carlos es súper cierto. De manera personal he visto compañeros que han pasado por esa situación y lo peor que uno puede hacer es subestimar un ramo, como dijiste tú, Juan. Eh, a ver, si uno se echó un ramo, uno tiene que hacer su mea culpa también. No puede decir, ah, no, es que el siguiente lo paso porque sí. No, uno tiene que estudiar y ese ramo que se echó es su prioridad en el siguiente semestre. No puede dejarlo de último, porque ya si se lo echa por una segunda ocasión, es un problema. Claro, sí. Justo venía una pregunta de eso, de que qué ocurre si a un estudiante le va mal en un ramo y cuándo pierde la carrera. Yo tenía entendido que cuando uno reprueba por tercera vez el mismo ramo, podría ahí peligrar la carrera. No sé, Loreto, si me puedes corregir o qué es lo que nos puedes Eh, comentar respecto de eso. es cierto, cuando uno se echa un ramo por tercera, reprueba la carrera. Y bueno, cuando un estudiante se echa un ramo, solo uno, no pasa nada. Solamente lo que uno tiene que sacar de eso es que tienes que aprender, es por qué fallé, hacer como su mea culpa, todo el trámite ahí. Después de eso, si el estudiante se lo echa por segunda vez, ahí creo que hay que hablar con registraduría. Registraduría tendría más opciones ahí porque uno no puede reprobar la carrera así por así nomás. Tienen que haber, para más oportunidades, tienes que haber aprobado cierta cantidad de semestres. Entonces, todo
el estudiantado de la UTA tiene derecho a echarse un ramo, una vez. Pero obviamente no es negocio, chicos, no es negocio echarse todos los ramos de la malla curricular una vez, porque si ingeniería civil mecánica dura 6 años, lo vas a sacar en 12. Entonces, no pensemos así. Pero en el caso de que te eches un ramo, ponte tú, en el segundo semestre, no pasa nada. La vida sigue, el mundo no se acaba ahí. Pero si se lo echa por tercera, ahí pasan cosas. Ahí la carrera se pierde, se ve el avance curricular del alumno. Si es que tiene un buen avance curricular, se puede dar una cuarta oportunidad elevando una carta a vicerrectoría académica, pero es un trámite que no se lo recomiendo a nadie. No, haga su mea culpa nomás y parta de nuevo, y para que ese ramo que sea su prioridad. Porque elevar cartas, acudir, apelar a la sensibilidad del vicerrector, puede que salga positivo, pero también puede que salga negativo. Entonces ese es un recurso último, el último que tienen que ocupar. Claro, muy cierto, gracias Loreto. Aprovechar de aclarar para las personas que nos escuchan, los estudiantes de educación media, que Registraduría es una oficina de la Universidad de Tarapacá, que es básicamente donde uno va a hacer ese tipo de trámites, ¿cierto? Cuando uno tiene un problema con un ramo y quiere elevar una solicitud para hacer un cambio o darlo por una vez extraoficial, tiene que ir ahí y ahí le indican cuáles son los papeles que uno tiene que llenar. También en registraduría se ven distintos otros tipos de cosas, como los grados o los títulos. Cuando uno va a entregar su tesis, también tiene que pasar por ahí. Es una oficina donde todos tenemos que pasar, ¿cierto? Y ver los temas que tienen que ver con los papeles, los papeleos, tan queridos por todos. Y sí, pero necesarios, lamentablemente. Sí, necesario. Para ir cerrando, me gustaría terminar con la pregunta. Son las 6:50 ya, me gustaría que pudiéramos cerrar en 1 hora para no extendernos tanto. Igual, si la conversación se da fluida y hay preguntas en el público, podemos continuar, ¿cierto? No hay ningún problema. Pero en cuanto a las preguntas que teníamos planificadas, me gustaría enfocarnos pensando en el futuro, respecto de las actividades y el campo laboral, y considerando que hay profesiones que pueden desempeñarse en más de un ámbito, que es el caso de mecánica también, que nos comenten, Loreto, en qué contextos se puede desempeñar esta profesión. Podemos ir conversando un poco de eso, cuál es la actividad laboral a la que uno se enfoca cuando estudia ingeniería, en especial ingeniería mecánica. Lo que me gusta de la carrera de ingeniería civil mecánica es que uno se puede desempeñar en muchas áreas, no solamente una ni dos. Bueno, se pueden desempeñar en energía eléctrica, en las empresas generadoras de energía eléctrica, como lo son las centrales térmicas, las centrales hidráulicas, en los sectores exportadores más importantes del país, como son la famosa minería, las empresas forestales de celulosa y papel, la agroindustrial, la industria pesquera, también en las industrias de transformación de materiales como lo son la siderurgia, en la producción de bienes de capital y de consumo, máquinas y equipos industriales, textiles también, en refrigeración y climatización, y también en empresas y organismos del Estado. También ahí tenemos el Ministerio de Obras Públicas y también los organismos del Estado con respecto al transporte. Ahí también pueden estar metidos los ingenieros civiles mecánicos. En docencia también pueden hacer una labor muy importante en la universidad. Entonces, como lo habíamos visto, es un ambiente bien variado. Yo creo que la mayoría de mis amigos o de mis compañeros también en la universidad miran mucho al sector minero, porque si, por ejemplo, en la industria forestal piden 2 ingenieros, en minería piden 15, 20. Entonces es bastante cotizado, aparte que el salario creo que es bueno. Más o menos apuntan varios a esa área, otros apuntan para el área de energías, y es válido también ahí, cada uno con lo que le gusta se va. Claro, sí es cierto, cuando uno ingresa, yo recuerdo que también cuando estaba estudiando, muchos de los compañeros tienen en la mira, ¿cierto?, el área minera.
no es un secreto que Chile es un país muy rico en cuanto al área minera, el cobre y el litio, a pesar de que el litio no se trabaja aquí en Chile, desgraciadamente, pero el potencial minero del país es un potencial muy grande y también ahí los sueldos son bastante buenos, entonces muchas de las personas que estudian ingeniería tienen ese enfoque. Aprovechar de comentar, justo que estamos hablando de esto, de que existen muchas ideas también de emprendimiento que podrían generarse desde el área ingenieril. Yo, después de que ya estaba titulado, después de que ya había entregado mi tesis y todo, empecé como a tener ideas de qué es lo que se puede hacer con el área del reciclaje y del medio ambiente. No sé si, Loreto, lo podemos ir comentando un poco, pero, por ejemplo, acá en Arica hay ciertas personas que van a las casas y reciben material de reciclaje y que después ese material de reciclaje puede ocuparse en empresas como Botay, que trabaja con desechos plásticos para generar obras de cemento. Pero aquí en Chile no hay ninguna, por ejemplo, planta de reciclaje de vidrio. En el norte no hay. Yo una vez escuché de una que había en el sur, que recibían cierto material de vidrio y ellos tenían, era una fábrica que tenía dos sectores, uno que recibe y que muele el material, el vidrio, ¿cierto? Lo transforma en pequeños fragmentos, y que después otra parte donde eso se derrite y se transforma en botellas nuevas. Entonces, eso existe en la actualidad en el sur, pero en el norte no tenemos nada que haga eso. Entonces, ahí hay muchas oportunidades para las personas que les gusta el área y que quieren emprender, ¿cierto? Desarrollarse en ese sentido. Hay muchas oportunidades así como hablando regionalmente, y así también con el desarrollo de la energía renovable, que el norte de nuestro país tiene un potencial igual extremadamente alto en cuanto a la energía solar que recibe, y también ahí hay mucho potencial. No sé, Loreto, si podemos comentar un poquito al respecto de eso, si tú alguna vez escuchaste de algo así que esté en desarrollo o... Sí, la verdad es que sobre todo el área del reciclaje es bastante lindo porque cumple un rol muy importante para la sociedad. El retirar productos que ya son desechados y reutilizarlos. Pero como tú dijiste, es un área que está, sobre todo en el norte, está bien poco explotada y creo que las ideas no eran sostenibles en el tiempo. Pero hace poco tuve una conversación con el jefe de departamento y me dijo de que hay planes de realizar un proyecto acá en Arica. Ahora no sé qué habrá quedado todo con lo del COVID, no sé si quizás se aplazó o no, pero hay proyectos importantes que se están dando y esas son oportunidades de mejora que pueden haber. Ahí pueden estar los ingenieros mecánicos también aportando con su granito de arena, ya sea en el área de investigación o también del proyecto en general. Claro, ahí para las personas que nos escuchen, el área de la ingeniería mecánica no es solamente ingresar a una empresa y funcionar dentro de una empresa, sino que si ustedes tienen ideas y quieren aportar, ¿cierto?, en cosas que se imaginan y que ven que en la realidad no existen o que no están tan desarrolladas, ahí la invitación queda abierta para las personas que quieran imaginarse la realización de un impacto, ¿cierto?, en la región. Como lo decía Loreto igual al principio, una de las razones que le hizo a ella elegir la carrera es el potencial de impacto que puede tener la carrera en los problemas reales, como lo son, ¿cierto?, la contaminación con plástico, con vidrio, con productos que no son reutilizables, ¿cierto? Ahí hay potencial de desarrollo, y para las personas que les interese y que les guste la ingeniería, hay mucho campo. Así es. Bueno, Loreto, ha sido una conversación súper agradable. No sé si Juan Carlos tiene alguna pregunta que podamos ir revisando en el chat. Sí, de hecho, acá nos escribieron, nos preguntan qué son los tutores pares. Los tutores pares, perfecto. Los tutores pares son alumnos de la universidad, por eso se llaman pares, que acompañan a los alumnos mechones, a los alumnos de primer año
en las actividades y en el desarrollo de las habilidades blandas. Los tutores pares no hacen clases, no hacen cátedras, no les van a hacer talleres tampoco de cálculo, introducción. No, ellos van a apelar simplemente a su hábito de estudio, a que se puedan organizar. Es importante, chicos, los que van ahora a ingresar a la universidad el siguiente año, no falten a sus tutorías pares. No falten, porque ahí ustedes van a tener información de las becas, los tutores van a estar ahí diciéndoles, chicos, postulen a las becas, renueven los beneficios, hasta cierto plazo hay para postular. Entonces es súper importante. En las tutorías vamos a ver también, bueno, yo soy tutora PAR y estamos viendo muchos aspectos importantes, cómo leer correctamente, cómo expresarte correctamente, cómo resistir a la frustración que cuando uno ve las notas maravillosas de la enseñanza media y después un 3, la primera nota de introducción al cálculo o cálculo 1, uno se deprime y se frustra, dice, pero ¿por qué si yo tenía notas maravillosas en la enseñanza media, tenía puros 7 en matemáticas y ahora tengo promedio 4.0? Entonces, ahí están en la ayuda de las tutorías pares. Ustedes vayan, asistan y aprendan, saquen el jugo a sus tutores pares que van a tener el siguiente año y pongan en práctica la organización. Ellos les van a dar las herramientas, la tolerancia, la empatía, la comunicación. Más que todo, eso engloba las tutorías pares. Ya, ok. Otra pregunta es, estaba dirigida a cómo lo viviste tú. Si se te hizo complicada la carrera. La carrera, sí, para serles sincera, sí se me hizo complicada. Al principio no, pero a la mitad sí. A la mitad había mucho que estudiar, chicos. Yo sentía que ya en primer año estaba estudiando bastante y en cuarto y quinto año tuve que estudiar el doble prácticamente. En la universidad uno se va a tener que perder cumpleaños de su familia, uno va a tener que postergar sus mismos cumpleaños. Yo recuerdo que eh, justamente nací en el periodo de cierre de semestre, entonces ahí solamente estudiar, juntarme con mis compañeras y con mis compañeros a repasar. Es importante la organización, pero hay un momento en el que sí, es bien denso todo y cuesta un poco, pero no es imposible, no es imposible. Por eso uno tiene que cultivar ese hábito de estudio y no frustrarse por muy oscuro que uno vea el panorama, siempre hay una solución. Nada es tan terrible en la universidad, nada. Siempre hay una solución ahí. Excelente. Ya, mira, otra pregunta es, ¿cómo organizaste tú tu vida al momento de estudiar y la parte de tu vida social? ¿Cómo hiciste para hacer un balance ahí? Con organización, la verdad es que me costó mucho, porque en el primer año yo creía que los ingenieros solamente se tenían que madrugar y madrugar y madrugar. Y llegó una amiga y me dijo, Lore, tú tienes que dormir. Por último, acuéstate a las 9 de la noche y despiértate a las 4 de la mañana. Pero tienes que dormir. Esas horas son súper importantes. Entonces yo empecé, me costó porque al principio yo sí me madrugaba y al día siguiente estaba, pero un fantasma, parecía un vampiro. Entonces me organicé, escribí todo lo que tenía que hacer en la semana y ya dije, me voy a acostar temprano, me voy a despertar muy temprano, voy a estudiar en las primeras horas de la mañana, después voy a ir a la universidad, voy a estudiar, voy a hacer mi vida social, porque también el entorno social está dentro de la universidad. Uno no va ahí y se sienta y listo, no. Uno también habla con sus compañeros, dice, pucha, y me fue mal en esta prueba, oh, a ti te fue bien, pucha, a mí me fue mal, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos, saquemos unos libros o vayamos al centro que necesitamos comprar algo porque tenemos, no sé, un proyecto. Sucede mucho en el primer año que tienen un proyecto en introducción a la ingeniería, tienen que hacer algo ahí y tienen que comprar materiales. Entonces, ese contexto social es bastante bueno, ese ambiente.
La organización es un tema no menor en la universidad, es un tema muy importante. Para mí fue relevante y lo aprendí a porrazos, porque sí me equivoqué, chicos. Aquí a los que ven el live, me equivoqué mucho, yo me madrugué, no dormí bien, comía pésimo, me alimentaba mal, y todo eso influía en mi vida académica. Entonces, despertarse temprano, acostarse temprano, estudiar en las horas que corresponden, es lo correcto, chicos. Ya, excelente. O sea, son cosas que por lo general van a, lo vamos a ver en cualquier tipo de estudiante, al que le cuesta, al que no le cuesta, porque esos, por ejemplo, esas ventanas que se formaban al momento de estar en la U, que uno tenía que hacer tiempo para esperar el otro ramo, eh, esas amanecidas que uno de repente se pegaba estudiando porque uno lamentablemente pensaba que entre estudiar los últimos días era como lo único que quedaba. Yo creo que uno organizándose los tiempos es como la solución para todo, si de verdad eso es como el camino a seguir, ¿ya? Y otra pregunta es, ¿cuánto duraban tus jornadas de estudio? ¿Ya? Promedio, sí, promedio. Ay, qué difícil retomar esos momentos. Al principio las clases siempre eran a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. De 8 de la mañana, creo que el viernes salíamos como a las 2 de la tarde, por ahí, 1:50. Y de lunes a jueves, de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Porque teníamos talleres, teníamos talleres de cálculo, talleres de álgebra, tutorías, ayudantías. Entonces ahí terminaba mi jornada y yo llegaba a mi casa, descansaba un poco y 2 horas más de estudio. Ah, y también habían una que otra ventana. En las ventanas, que son como los bloques que uno no tiene clases, uno está ahí en la universidad solamente sentado en una banca, esos bloques no eran para perder el tiempo. Esos bloques, ahí yo estaba con mi cuaderno, estudiando, repasando, quizás para la clase que venía o a veces la clase que pasó. Eso más o menos era mi vida, pero era obligatorio porque como tenía clases hasta tan tarde, por eso me quedaba hasta altas alturas, hasta altas horas de la noche en la universidad. Ah, perfecto. Ya, y la última pregunta es, cuando uno se echa un ramo, ¿cuándo hay que tomar este ramo? ¿El mismo semestre, el próximo semestre? ¿O qué periodicidad deberían tener? Cuando uno se echa un ramo, y la mayoría se lo echó, por lo general se abre el siguiente semestre. Por ejemplo, en Cálculo 1, que es un ramo del primer año, yo hice clases con la profesora Verónica Rey. Si es que me está viendo, un abrazo fraternal a la profe Verónica Rey. Acá creo que Juan y César la conocen. Ella nos dijo, miren para un lado, miren para el otro. Solamente el 13% de mis alumnos va a aprobar esta asignatura, el resto se lo va a echar. Y yo dije, wow, quiero ser parte de ese 13%. Y es súper estricta esa profe y me gustó, su método era así, me encantó. De verdad que sentí mucho cuando ya no podía tomar clases con ella. A todo esto, perdón, ¿cuál era la pregunta? Que me perdí. Cuando uno se echa un ramo, ¿cuándo es que se vuelve a tomar ese ramo? Ah, ya, perfecto, ahora retomé. Este ramo, Cálculo 1, como les había dicho, se lo echan muchas personas. Entonces, cuando se lo echan muchas personas, se puede abrir al siguiente semestre. Por lo general es así. Hay en muy pocas ocasiones que no se ha abierto, no sé por qué motivo, pero siempre se abre. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, depende, porque como ya son poquitos, si se lo echan pocas personas o si lo van a tomar el siguiente semestre pocas personas, a la universidad no le conviene que pagar a un profesor para que dicte ese ramo si van a tomar los 5 alumnos. Entonces, ahí no se abre y se espera un año.
hay ramos que se abren semestrales y hay ramos que se abren anuales. Por lo general, no sé César, si tú también me puedes secundar en esto, los ramos de la carrera de ingeniería mecánica, la mayoría son anuales, ¿o no? Muy pocos son semestrales. Dejando fuera los cálculos, dejando fuera el departamento de matemáticas, hay algunos ramos, elementos de máquinas, máquinas y motores. No sé si podemos abrir la malla por aquí para ver al tiro. Hacemos el tiro. Sí, la verdad, yo cuáles recuerdo son que los ramos. esos ramos que tú nombras sí eran anuales. Pero claro, por los matemáticos del principio, esos la mayoría uno los puede tomar semestralmente. A ver, para responder bien la pregunta, sí, más o menos hasta el cuarto semestre, casi la mayoría son semestrales. La mayoría, si se lo echa una vez, lo puede tomar al siguiente semestre. Pero desde el quinto hasta ya el último, si uno se lo echa, tiene que esperar al siguiente año. Tiene que ser paciente y esperar al siguiente año hasta que se abra. Salvo algunos como mecánica de fluidos, máquinas y motores, que están como ahí, a veces se lo echan bastantes y se abre el siguiente semestre. Pero más o menos funciona así en la universidad. Ya. Lo que pasa es que va a depender, bueno, yo igual algo entiendo de eso porque, por ejemplo, obvio, está claro que 3 personas, no se le va a pagar a un profesor por 3 personas, ¿ya? Son como excepciones al momento de cuando muchas personas no logran pasar ese ramo. Entonces, claro, se da la posibilidad de tomarlo el semestre siguiente. Por lo general, los ramos son anuales. Por eso está, de hecho, está el primer semestre, el segundo semestre. Pero dado en algunos casos que hay mucha repitencia, sí. Ahora, ¿qué sucede cuando en varios lugares, porque cálculo, estamos hablando de ramos de matemática de los primeros 2 años o de los primeros 3 años, se pueden dar con otras carreras, pero siempre y cuando la malla sea afín a la que tú estás cursando, por ejemplo. O sea, creo que ingeniería comercial alguien de ingeniería comercial puede dar un ramo, no sé, pues en ingeniería mecánica, pero no ingeniería mecánica darlo en ingeniería comercial, por dar un ejemplo. ¿Ya? Eso va a depender de cómo esté estructurada el ramo por el contenido que conlleva. ¿Ya? Pero eso sería como la diferencia. Eso en el caso de que, no sé, pues varias personas de diferentes carreras fallan un ramo, entonces los acomodan en una carrera, pero esa carrera, por ejemplo, tiene que ser afín. Eso es como la explicación que se podría dar a eso. No sé si no tenemos más preguntas en el chat. Hasta no. Son todas las preguntas que nos hicieron en el chat. Me gustaría aprovechar de comentar cuando se estaba hablando hace un rato respecto, Loreto comentaba, de cuando uno trasnocha y ese tipo de situaciones, ¿cierto? Comentar un poco nomás que es algo que ocurre igual de manera bastante común. Yo tengo muchos recuerdos de veces que me juntaba con mi grupo de estudio, que uno igual a veces arma un grupito de estudio, las personas que tienen más confianza, que ve que estudian bien, que realmente tienen interés. Y claro, uno muchas veces se amanece, uno se junta y tiene que estar ahí hasta el día de la mañana, y muchas veces yo recuerdo que estudiábamos toda la noche y en la madrugada nos tomábamos un café y íbamos a dar la prueba a las 10 de la mañana. Y después de eso uno está tan cansado que va y vuelve a su casa y duerme 2 días, como que inverna un poco por el cansancio. Y me acuerdo, tengo el recuerdo de la anécdota de que una vez un compañero estaba tan cansado que se quedó dormido en la prueba. Y después él comentaba que nunca se hubiera imaginado que le iba a pasar eso. Estaba tan cansado de estudiar el día antes, los 2 días antes, que en la prueba colapsó y se quedó dormido. Entonces, aprovechar de retomar la idea del orden, que es súper importante el orden. Si uno se hace un horario y respeta ese horario, va a encontrar la forma de dedicarle tiempo a todas las cosas que quiera y
y también a las cosas que necesita hacer, que como bien decía Loreto, es dormir bien, comer bien, que son cosas súper importantes para poder rendir bien también en la universidad. Si uno estudia uno estudia para las pruebas el día antes y se revienta, aunque se saque una nota quizás aceptable, no es una buena costumbre para la vida en general. Cuando uno se es ordenado, el tiempo suele alcanzar para todo. Eso nomás quería acotar. Me dio bastante risa lo que dijiste, porque sí, como les había dicho yo, toda esta metodología que ahora ya la tengo bastante arraigada, de la organización, de alimentarme bien y de dormir bien, yo la aprendí a porrazos, como les había dicho. Y a mí me pasaba que yo me quedaba dormida en la micro. Chicos, eso de verdad no sabía cómo lo hacía. Mis papás me decían, no, Lore, no te quedes dormida ahí porque es peligroso, te puedes, no sé, quizás cuando esté ya de vuelta de mi casa, despertarme. Hoy era de noche también, entonces no, era, era muy complicado en ese momento. Y la metodología de madrugarse, de tomar mucho café y de estudiar 2 días antes de la prueba, no es sostenible en el tiempo. No, no sé si les va a servir para quinto año, para cuarto año, donde tengan muchas responsabilidades. Entonces, cultívenla desde ahora, si es posible, desde que están estudiando para la... eh, ahora no sé cómo se llama, ya no es PSU, ¿no? Prueba de transición. Claro, de Prueba de tránsito. transición, perfecto. Sí. Ahora que están estudiando para la prueba de transición, duerman bien, coman bien y les va a ir bien, chicos. Bueno, me parece que ya podríamos ir cerrando. Me parece que ya no tenemos más preguntas en el chat. No, estamos ok. Ya pues entonces, agradecerte Loreto por haberte hecho el tiempo de participar. De verdad que ha sido una conversación súper amena. Tuvimos recuerdos, hablamos de tips, ¿cierto? Para los alumnos. Espero que las personas que nos hayan escuchado y que tengan interés en el área de la ingeniería y de la ingeniería mecánica, se vayan con algunas ideas respecto de cómo es esta carrera, qué es lo que voy a tener que estudiar y cómo es el área del desarrollo ya profesional, cuando uno ya se titula. No Muchas sé gracias a si... ustedes. Ay, muchas gracias a ustedes, César, Juan y Miguel, que me invitaron. Un saludo también caluroso para los chicos que nos están viendo ahí de enseñanza media, que les vaya súper bien en su prueba, en todo lo que tengan que rendir. Estudien mucho también y disfruten este periodo porque después viene otro totalmente distinto que es el periodo de la universidad y ahí también se pasa bien. No sé, Juan Carlos, Miguel, si tienen alguna acotación final. Miguel. No, ninguna, personalmente ninguna. Bueno, yo quiero agradecer por tu disposición. Muy buena la conversación igual. Se tocaron varios puntos que de repente son como, son como rumores de cosas que la universidad es como que está muy arriba y no se puede lograr, no se puede alcanzar, que es muy difícil, pero se vuelve al mismo punto. Si uno le pone empeño y se organiza, todo puede pasar. Así que esa es como la gran estrategia, por decirlo de una manera. Eso, muchas gracias por tu tiempo. Para las personas que estuvieron viendo el video, me parece que el video va a quedar guardado en la página del PASE, si es que alguien lo quiere revivir. Si tienen alguna duda y se quieren contactar con el PASE, igual lo pueden hacer por correo o a través de la misma página de Facebook. Nosotros vamos a estar encantados de recibir dudas o cualquier comentario de parte de nuestros alumnos de educación media. Y bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando la transmisión. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo. Y recordar igual que mañana tenemos otro webinar de ingeniería informática al mediodía. Para las personas que les interese también esa área, vamos a estar conversando con una profesional también. Muy bien, entonces, será hasta la próxima vez. Hasta luego, Loreto. Chao, compañeros. Chao, chao. Muchas Chao, gracias por todo. chao, chao a todos. Chau, chau. Muchas gracias.